Hola amigos del canal, vamos con un vídeo, con otro vídeo y en un vídeo un poco diferente y en este vídeo vamos a ver cómo hacer el fertilizante o biofertilizante o biol super magro, se llama. Este es el super magro sencillo, pero va bastante bien porque va enriquecido con ceniza, va enriquecido con harina de roca, que esto lo he hecho yo. Y ahí vamos, ¿qué necesitamos? Esto va a ser un fertilizante anaeróbico. Ahí estamos viendo, necesitamos un barril como este que estamos viendo de 200 litros. Yo es la primera vez que lo hago. Traeré al canal, ahora hay que esperar un mes a ver cómo nos sale este biofertilizante. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos ese barril que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora ahí es levadura, ceniza. Ahora voy a dar las cantidades, ¿vale? Ceniza, 2 litros de leche. Ir apuntando. Harina de roca. Esta la he hecho yo. Esto es polvillo de roca molido a martillo Sí, a martillo lo hice yo. Lleva un rato. Por eso es el tema. También lo podemos comprar. Si no tenemos harina de roca, solo con ceniza serviría. Si no tenemos ceniza, pues tiene que ser harina de roca. Serían 3 kilos. Ahora lo vamos a ver. Melaza. Melaza, que es lo que estoy abriendo ahora. Llevaría 4 litros de melaza. De 4 a 5 litros. 4 litros, con 4 litros va bien. Para la reproducción de los microorganismos. Y esos serían los ingredientes. Los ingredientes serían... Eso es la levadura. Levadura tiene que ser levadura natural. ¿Vale? Puede ser en pasta, puede ser en polvo, pero que sea levadura natural. A veces no es tan fácil de conseguir la levadura. Pero bueno, y ahí estamos viendo el biodigestor. Un barril de 200 litros que se le pone... tiene que hacerse un acople con una salida, porque lo que queremos es que salga, eso va a ser una fermentación. Ahí estamos viendo la tapa como es, ¿vale? Ahí estamos viendo, intentar que eso esté hermético, ahí estamos viendo el barril. Ahora vamos a ver ahí estamos viendo el acople que yo le he puesto, me lo hicieron. Es un acople que con unas gomillas para que no salga y se le puede enchufar una manguera, como vamos a ver a continuación. Entonces los ingredientes serían lo que veis ahí en el samuro. Eso es el rumen de una vaca. Eso me lo dieron de una, no, de varias, yo creo. Tengo otro samuro, le puse un samuro y medio, porque me dieron 2 samuros. 2 samuros son 2 cestos negros de estos de goma, para la gente que no... porque se llama de diferente manera en diferentes sitios, ¿no? Entonces, lo que necesitamos, 50 kilos de estiércol de vaca fresco, o el rumen, que es cuando matas el animal y lo que tiene dentro vamos a decir, del estómago de la vaca. Entonces eso es como si fuera fermentado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Nosotros lo que conseguimos aquí es intentar reproducir las bacterias buenas que tiene la vaca dentro del estómago. Esto es muy beneficioso para la tierra y para las plantas. Yo es la primera vez que lo hago. El fertilizante se llama fertilizante super magro. Lo podéis también buscar más información aquí en internet. Entonces eso es rumen de vaca. Lo que tiene la vaca dentro huele un poquito fuerte, pero tampoco es algo muy fuerte. Tampoco es algo que tengas que utilizar mascarilla, o yo por lo menos en mi caso. Rumen de vaca o estiércol. Rumen puede ser menos, pueden ser unos 30 kilos de rumen de vaca. Si es estiércol tiene que ser un poquito más para que haya bacterias. Ahí lo que estamos viendo ahora es la mezcla. Esto se tiene que mezclar la melaza con la levadura aparte para que vaya bien mezclada, ¿vale? Ahí estoy mezclando la melaza con la levadura, ¿vale? Pero vamos con los ingredientes. Estiércol de vaca fresco, 50 kilos. Si es rumen, puede ser menos, 30 kilos de rumen. Para un barril de 200 litros. De 4 a 5 litros de melaza, con 4 va bien. De ceniza o harina de rocas, 3 kilos. Puede ser 1,5 kilos y 1,5 kilos, sería lo ideal. De harina de rocas, ahí estoy mezclando los ingredientes. Harina de rocas, 1,5 kilos y ceniza, 1,5 kilos. No tenemos ceniza, pues 3 kilos de harina de roca. Que no tenemos harina de roca, pues 3 kilos de ceniza. Pero si podemos, 1,5 kilos de ceniza y 1,5 kilos de harina de roca, ¿vale? Esto lo que nos va a proporcionar son los minerales. Minerales que se van a quelar
dentro de este biodigestor. Estos microbios, estos microorganismos que tiene el estómago de la vaca dentro van a hacer que esos minerales de la harina de roca y de la ceniza se liberen y queden en ese agua disponible para que la planta los pueda absorber. ¿Vale? 2 litros de leche, si pudiera ser, o 4 litros de suero, o incluso se puede sustituir, en vez de ponerle agua, se puede poner suero. Pero bueno, normalmente no vamos a conseguir, lo más fácil es conseguir la leche. 2 cartones de leche en el supermercado y se los añadimos ahí. Ahí estáis viendo cómo va el preparado. Tenemos que mover todo. Lo único que tenemos que mezclar aparte es la melaza. Es recomendable mezclarla aparte, como vimos en el vídeo anterior, en el samuro, cesto este de goma, aquí se llama así por ese nombre. En ese recipiente de goma que se utiliza para cargar, pues bueno, como vimos en el vídeo anterior, mezclar la melaza con la levadura. ¿Levadura? ¿Cuántos gramos de levadura? De 100 a 200 gramos de levadura. Acordaos, la levadura de esta de hacer bizcochón o queque, como se llama también en otras islas. Para hacer repostería no, tiene que ser levadura natural, ¿vale? Para hacer repostería sí, pero levadura natural, ¿vale? Y esos serían los ingredientes. Vamos a repetirlo. De la levadura, de 100 a 200 gramos de levadura natural. La encontramos en el supermercado. A veces es un poquito complicado y ahí estamos viendo cómo quedaría el biodigestor. Lo que tiene ahí es un poquito de melaza, por si acaso se hubiera alguna fuga. Ahí lo estamos viendo. Dejad la manguera, no metáis la manguera si alguien va a hacer este fertilizante. Es un fertilizante que se utiliza mucho en Sudamérica, de manera ecológica. Yo lo llevo intentando hacer durante años y no lo había hecho. Hice una prueba una vez en un barril pequeñito, pero hace años. Y ahora, como conseguí los ingredientes, porque me fue difícil conseguir la melaza, menos mal que ya conseguí melaza, que me viene muy bien para activar microorganismos, no utilizar estos azúcares. El azúcar blanca vamos a prescindir de ella. Si no tenemos melaza, tenemos que hacerlo con azúcar moreno de caña, ¿vale? Si no, utilicemos melaza para la reproducción de los microorganismos, tanto para hacer biofertilizantes o para hacer té de compost, té de estiércol. Añadimos un poquito de melaza y va mejor para que se reactiven en los tés de estiércol, de compost, para reactivar esos microorganismos. Ahí estamos viendo ya cómo el burbujeo ahora voy a repetir otra vez los ingredientes, ¿vale? Ahí estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es... ¿Para qué se pone esa botella? Esa botella se pone para que que no me sale. Para que salgan los gases y no entre aire, ¿vale? Es como un sello de agua. Es como, por ejemplo, el váter, que hay una parte de agua para que no salga el mal olor, por poner un ejemplo. Pues aquí lo que queremos es eso, que salgan los gases, pero que no entre oxígeno, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo ya está burbujeando. Esto fue al día siguiente. No se ve bien porque es una botella de... Aquí, la parte de arriba, no sé si es que ha rebosado. Si es que ha rebosado, aconsejo, dicen son 4 dedos, pero yo aconsejo dejar un poco más, porque ahora no sé si es que llovió anoche y quedaron restos en la tapa, que en la tapa se ve que no, pero aquí tiene toda la pinta de que eso rebosó por algún lado. Vamos a ver cómo queda el biofertilizante. Yo intenté sellar todo bien, pero ya veis que ahí yo, cuando fui a verlo, estaba así. O sea que ahí parece que ha habido una fermentación tan grande que por algún lado ha rebosado. Esperemos que... Se ve que está saliendo el gas bien. Esperemos que no haya entrado mucho oxígeno y esperemos que quede bien el fertilizante. Vale, traeré un vídeo dentro de un mes a ver cómo quedó. Si queda mal lo voy a poner en el vídeo. Y si queda bien, pues mejor, para no haber perdido todo este tiempo y tener unos cuantos litros de biofertilizante ecológico, natural y un montón también de microorganismos y de vida que va en este biofertilizante. Aparte de los minerales que estamos añadiendo con la harina de rocas y la ceniza. Vale, ahí estamos viendo cómo está fermentando. Entonces eso tiene que quedar sellado con esta trampa de agua para que salgan los gases y no entre oxígeno. Eso se entiende claro. Vamos con los ingredientes otra vez. El estiércol, 50 kilos de estiércol. Si es rumen, como es en mi caso, que lo conseguí en un matadero, me lo regalaron.
Con 30 kilos sería suficiente. De melaza, 4 litros de melaza. Ceniza y harina de roca, 3 kilos. Pueden ser 2 kilos y 1 kilo. Puede ser ya me entendéis, 1,5 kilos de una cosa y otro 1,5 kilos de la otra. Si no tenemos las dos cosas, pues 3 kilos de alguna de las dos cosas, ya sea o harina de roca o ceniza. De leche, 2 litros. Si tenemos suero, pues incluso mejor, 4 litros de suero. Si fuera leche de cabra, leche natural, mucho mejor que leche de cartón, mucho mejor que sea leche natural, pero si no, tampoco vamos a dejar de hacerlo. Se puede hacer también con leche de supermercado. Intentar que no sea muy pasteurizada, para que no intentar que sea lo más natural posible, pero si no, leche de cartón normal. Y levadura de 100 a 200 gramos, y eso sería el biofertilizante. Pues lo único que está bien, está siendo bien la fermentación, pero lo único que me dejó así un poco es la tapa esta, que parece como que se ha rebosado por algún lado. Y eso que yo más o menos lo apreté todos los sellos, pero algo, vamos a ver qué pasa, esperemos que salga bien. Pero que lo tengáis claro, que tiene que quedar eso hermético, tiene que estar hermético para que no haya entrada de oxígeno y salgan los gases, ¿vale? Ahí vamos a añadir un montón de bacterias. Bacterias buenas, bacterias que tienen en el estómago de la vaca, bacterias acidolácticas por la leche. Esto hace que esta fermentación hace que sacar todos los minerales de la ceniza y de la harina de roca, y queda un fertilizante bastante bueno. Es muy utilizado en Sudamérica y nada, a ver cómo nos queda. Bueno, para quien lo quiera poner en práctica, ahí está. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo. También decir que dos apuntillos antes de terminar el vídeo que se me pasaron. Decir que si veis en la imagen anterior, tiene que quedar una capa de gas. O sea, no puede quedar el barril de 200 litros, no puede quedar lleno al máximo. O sea, supuestamente son 4 dedos, pero ya veis ahí que a mí parece como que se me ha intentado, no, es que también cayeron unas lluvias, entonces no sé si es que se rebosó o es que quedó algún resto pero parece como que se rebosó. Entonces, dejad una capa. Más que 4 dedos, yo diría que más. Dejar una cuarta, un poquito más, que quede una cámara de aire, porque eso va a fermentar, va a ser burbujas y puede pasar esto. Puede intentar rebosar o que haya rebozo. Entonces, para que quede claro, por lo menos un poquito más de una cuarta, de una mano, que quede entre el agua y la tapa del barril. Una cuarta, un poquito más, ¿vale? Y después la manguera que tenemos a la botella, no meter la manguera hasta el fondo de la botella. Meter la manguera unos 3-4 centímetros, no más, para que no haya tanta presión y el gas pueda salir con más facilidad. ¿Me entendéis? No meter la manguera hasta el final de la botella, porque si no, tiene que haber mucha presión para que pueda salir el gas. Si tiramos de la manguera un poquito más para arriba y solo la sumergimos en el agua, la punta de la manguera, solo la sumergimos en el agua, unos 3 dedos, 3-4 dedos, que pueda salir, ya va a salir el gas con más facilidad. Bueno, ahora sí, me despido. Espero que quien lo quiera poner en práctica. Repito, es un fertilizante muy usado en la agricultura orgánica en Sudamérica y quería traerlo al canal. Vamos a ver, es mi primera vez con este biofertilizante, vamos a ver qué tal sale. Un saludo.